llega a uno en la oscuridad. Imagina. A uno boca arriba en la oscuridad. Lo nota por la presión en la espalda y los cambios en la oscuridad. Cuando cierra sus ojos y de nuevo cuando los abre. Como, por ejemplo, cuando oye. Viste la luz por primera vez tal y cual día y ahora estás boca arriba en la oscuridad. A uno, boca arriba en la oscuridad, una voz le habla de un pasado, con alusiones ocasionales a un presente y rara vez a un futuro. Como, por ejemplo, acabarás tal como estás ahora. Y en otra oscuridad o en la misma, otro imaginándolo todo para hacerse compañía. Rápido. Déjalo. El uso de la segunda persona caracteriza la voz. El de la tercera al gangrenoso otro. Si también él pudiera hablarle y hablar sobre aquel a quien habla la voz, habría una primera. Pero no puede. No lo hará. No puedes. No lo harás. Aunque ahora siente aún menor inclinación que nunca a hacerse preguntas, a veces no puede por menos que preguntarse si de verdad es a él a quien se dirige y de él de quien habla la voz. ¿No habrá otro con él en la oscuridad a quien y de quién habla la voz? ¿No estará escuchando una comunicación destinada a otro? Si está solo y boca arriba en la oscuridad, ¿por qué no lo dice la voz? ¿Por qué no dice nunca, por ejemplo? Viste la luz tal y cual día y ahora estás solo y boca arriba en la oscuridad. ¿Por qué? Tal vez solo sea para encender en él una vaga sensación de incertidumbre y vergüenza. Tu inteligencia, siempre poco viva, ahora lo es aún menos. Esa es la clase de afirmación que no pone en duda. Viste la luz tal y cual día y tu inteligencia, siempre poco viva, ahora lo es aún menos. No obstante, cierta actividad mental, por ligera que sea, es un complemento necesario de la compañía. Es por eso que la voz no dice: estás boca arriba en la oscuridad y no tienes actividad mental alguna. Solo la voz es compañía, pero no suficiente. Su efecto en el oyente es un complemento necesario, aunque solo sea para encender en su mente el estado de vaga incertidumbre y vergüenza antes citado. Pero, aparte de la compañía, este efecto es claramente necesario, pues, si solo oyera esa voz y no le produjese más efecto que una expresión en bantú o en gaélico, ¿no sería igual que callase? A no ser que su objeto sea plagar de ruido a alguien necesitado de silencio. O bien que, como ya hemos supuesto antes, vaya dirigida a otro naturalmente.
Mamá, ¿no está el cielo más lejos de lo que parece? Mamá, ¿no está el cielo más lejos de lo que parece? Mamá, ¿no el cielo más lejos de lo que parece? Si la voz no le habla a él, debe de hablar a otro, con que con la razón que le queda, razona. A otro de ese otro, o de él, o de otro más. A uno boca arriba en la oscuridad, en cualquier caso. A uno boca arriba en la oscuridad, ya sea él mismo u otro. Con que, con la razón que le queda, razona y razona mal. Porque si la voz no le habla a él, sino a otro, en ese caso ha de hablar de ese otro y no de él ni de otro más. Porque habla en segunda persona. Si no hablara a aquel de quien habla, no hablaría en segunda, sino en tercera persona. Por ejemplo, vio la luz por primera vez tal y cual día que ahora está boca arriba en la oscuridad. Así, está claro que, si no es a él a quien habla, sino a otro, no es de él tampoco, sino de ese otro, y no otro a ese otro. ¿Con qué? Con la razón que le queda, razona mal. Para hacer compañía, ha de mostrar cierta actividad mental, pero no tiene por qué ser elevada. En realidad, podríamos afirmar que cuanto más baja, mejor, hasta cierto punto. Cuanto más baja la actividad mental, mejor la compañía, hasta cierto punto. Otro detalle es un largo silencio, cuando se atreve casi a esperar que llegue a su fin. Otro detalle, su carácter repetitivo. Repetidas veces con variantes mínimas la misma pesadez, como si deseara, a fuerza de repetir, que él lo haga suyo, que confiese. Sí, recuerda, tal vez que tenga una voz incluso, que murmure. Sí. ¿Qué aportación a la compañía sería? Una voz en primera persona del singular, murmurando de vez en cuando. Sí, recuerda.
Entró despacio lentamente a la oscuridad y el silencio, y ahí yació tanto tiempo que, con el juicio que le quedaba, los consideró finales. Hasta que un día la voz, un día, hasta que por fin la voz diciendo: estás boca arriba en la oscuridad. Esas sus primeras palabras. Larga pausa para que diera crédito a sus oídos y después, desde otro lado, lo mismo. A continuación, el voto de no cesar hasta que el oír cese. Estás boca arriba en la oscuridad y hasta que el oír cese no cesará esta voz. O de otro modo, mientras yacía en la sombra y solo se oía el extraño sonido, se hizo el silencio despacio y cayeron las tinieblas. Qué extraño sonido era. ¿De dónde la oscura luz? ¡Sé valiente! ¡Sé valiente! Muchos ojos clavados en vos. ¡Sé valiente! ¡Sé valiente! Nunca fuiste. ¿Fuiste alguna vez? No haber sido nunca. Sé de nuevo. ¿Puede moverse? ¿Se mueve? ¿Debería moverse? ¡Qué ayuda sería cuando la voz falla! Un movimiento, por pequeño que fuera, aunque solo fuese el de cerrar una mano, o de estar cerrada, el de abrirla. ¡Qué ayuda sería en la oscuridad! Cerrar los ojos y ver esa mano. ¿Y si murmurara? Por débil que fuera. ¡Qué contribución a la compañía! Estás tumbado boca arriba en la oscuridad y un día volverás a hablar. Un día volverás a hablar. Sí, recuerdo. Era yo. Era yo entonces. Es un niño muy travieso. ¿Cómo, con el sentimiento que le queda, se siente ahora en comparación con antes? Cuando, con el juicio que le quedara, consideró su condición final. ¿Cómo preguntar qué sintió entonces sobre entonces en comparación con antes? Cuando aún se movía o esperaba entre retazos de luz. Como entonces no había entonces, tampoco lo hay ahora.
en otra oscuridad o en la misma, otro, imaginándolo todo para hacerse compañía. ¿Por qué no? ¿Por qué en otra oscuridad o en la misma? ¿Quién pregunta? ¿Quién lo pregunta? Y responde, quien quiera que todo imagine, en la misma oscuridad que su criatura o en otra, para hacerse compañía. ¿Quién pregunta al final? ¿Quién pregunta? Responde al final como antes y añade mucho después para sus adentros, a no ser que sea aún otro, imposible de encontrar, imposible de buscar, el último, inconcebible, innombrable, última persona, yo. Rápido, déjalo. Inventor de la voz y de su oyente y de sí mismo. Inventor de sí mismo para hacerse compañía. Déjalo así. Habla de sí mismo como de otro. Dice, hablando de sí mismo. Habla de sí mismo como de otro. Se inventa a sí mismo para hacerse compañía. Déjalo así. La confusión también es compañía hasta cierto punto. La esperanza diferida, mejor es que nada. Hasta cierto punto. Hasta que el corazón empieza a enfermar. También compañía. Hasta cierto punto. Un corazón enfermo, mejor es que nada. Hasta que empieza a partirse. Con que, hablando de sí mismo, concluye de momento. De momento dejarlo así. ¿No podría mejorarse al oyente? Volverlo más compañía, ya que no del todo humano. Mentalmente tal vez quepa una mayor animación, un intento de reflexión, al menos, de recuerdo, de conversación incluso, volición de algún tipo, por débil que sea, un vestigio de emoción, señales de congoja, una sensación de fracaso, sin pérdida de carácter, terreno delicado, pero físicamente debe permanecer inerte hasta el final.
Inminente por un tiempo. Lo que sigue. Necesidad de compañía intermitente. Llámese al oyente H. Aspirada. H. Vos, H, estás boca arriba en la oscuridad. Y que sepa su nombre. Ahora nada de que acierte a oír, de que no se dirijan a él. Si bien, en pura lógica, nada de eso en cualquier caso. Nada de palabras murmuradas a su oído para preguntar si irían dirigidas a él. Así está. Desaparecida, pues, esa ligera inquietud, esa vaga esperanza para alguien con tan pocas ocasiones de sentir, tan incapaz de sentir, que a nada mejor aspira de poder aspirar que a nada sentir. ¿Es deseable? No. ¿Tendría con ello mayor compañía? No. Entonces que no se llame H, que sea de nuevo lo que era, el oyente, innombrable. Vos. Añadiendo solo, ¿qué clase de imaginación es esa tan dominada por la razón? De una especie aparte. Otra, imaginándolo todo pensarse conmigo, en la misma oscuridad que su criatura, bonito. Rápido, imaginar la misma. Hacer que el oyente tenga un pasado y lo reconozca. Naciste un Viernes Santo tras largo parto. Sí, recuerdo, el sol acababa de ponerse tras los alerces. Sí, recuerdo, como la gota, para mejor correr, debe caer constante en el punto, debajo. Agotado por ese despliegue de imaginación, cesa y todo cesa, hasta que, al sentir de nuevo la necesidad de compañía, decide llamar al oyente M, al menos, para facilitar la referencia, y asimismo con otra letra, W, imaginándolo todo, incluido él mismo, para hacerse compañía. En la misma oscuridad que M, la última vez que se supo de él. En qué postura y si fijo o móvil está por saber. Además, se dice a sí mismo, refiriéndose a sí mismo,
La última vez que se refirió a sí mismo fue para decir que estaba en la misma oscuridad que su criatura, no en otra, como al principio pareció posible, la misma, pues es más compañía, y que faltaba por imaginar su posición en ella, y por decidir si fijo o móvil. ¿Con cuál de todas las posiciones imaginables había menos probabilidad de cansarse? ¿Cuál más divertida a la larga? ¿En movimiento o en reposo? Y demasiado pronto para saberlo en un instante. ¿Por qué no decir, después de todo, sin esperar más, aquello de lo que después puede uno desdecirse? Y si no puede, ¿qué? ¿Podría ahora, si lo deseara, irse de la oscuridad que escogió la última vez que se supo de él y trasladarse, alejándose de su criatura, a otra? Si ahora decidiera permanecer tumbado y después se arrepintiese, ¿podría entonces, por ejemplo, ponerse en pie y apoyarse contra una pared o pasearse de acá para allá? ¿Podría M ser imaginado en una cama, con las manos libres para ir en su ayuda? Ahí, en la misma oscuridad que su criatura, se entrega a esas perplejidades, al tiempo que se pregunta, como suele hacer de vez en cuando para sus adentros, si los males del mundo siguen siendo lo que eran en sus tiempos.
¿Sería razonable imaginar al oyente en estado de total inercia mental? Excepto cuando oye, es decir, cuando suena la voz. ¿Y si su aliento está allí para que él lo oiga? Ajá. El gatear. ¿Oye el gatear? ¿La caída? ¿Qué aportación a la compañía si llegara a oír? Aunque solo fuera el gatear. La caída. El alzarse a cuatro patas de nuevo. El gatear reanudado. ¿Qué, si no el sonido, podría poner en movimiento su mente? La vista. Tremenda tentación de decretar que no hay nada que ver. Pero demasiado tarde por el momento. Con que la luz, la más mortecina luz que es, solo se percibe el tiempo de caer el párpado. ¿Gusto? ¿El gusto en la boca? Hace tiempo que no lo nota. Tacto. La presión del suelo contra sus huesos. ¿No podría una inclinación a moverse rizar su apatía? Olor. ¿El suyo? Hace mucho que no lo nota. Y es barrera para otros de haberlos. Como el que podría haber desprendido alguna vez una rata muerta mucho tiempo atrás. Por imaginar. A no ser que el gateador huela. Ajá. El creador a gatas. ¿Sería razonable imaginar que el creador a gatas oliera? Aún más fétido que su criatura. Provocando de vez en cuando el asombro de esa mente tan ajena al asombro. Un sexto sentido. Inexplicable premonición de desgracia inminente. ¿Sí o no? No. ¿Pura razón? Más allá de la experiencia. Dios es amor. ¿Sí o no? No. Petrificado con los infortunios de tu especie, alzas no obstante la cabeza. Tus ojos se fijan en el reloj. Pero en lugar de consultar la hora de la noche, siguen los giros de la aguja del segundero, que tan pronto precede y tan pronto sigue a su sombra. Horas después, te has hecho la siguiente composición de lugar. A los 60 y a los 30 segundos, la aguja oculta la sombra. De los 60 a los 30, la sombra precede a la aguja a una distancia que aumenta de 0 a 60, hasta un máximo de 15. Y a partir de ahí decrece hasta un nuevo 0 a los 30. De los 30 a los 60, la sombra sigue a la aguja a una distancia que aumenta de 0 a 30, hasta un máximo a los 45. Y a partir de ahí decrece hasta un nuevo 0 a los 60. Pero incapaz de continuar, dejas caer de nuevo la cabeza donde estaba y con los ojos cerrados volvés a los infortunios de tu especie. Déjalo rápido.
para acabar a toda costa y como fuera, cuando ya no podías salir, te sentabas acurrucado en la oscuridad. Así acurrucado, te descubrís imaginando que no estás solo, aún sabiendo de sobra que nada ha ocurrido que lo haga posible. No obstante, el proceso continúa envuelto, por así decir, en su absurdo. Boca arriba ahora, reanudas tu cuento en el momento en que lo interrumpió el acto de tumbarte. Y proseguís hasta que la operación opuesta lo vuelve a interrumpir. Con que en la oscuridad, acurrucado o tumbado boca arriba, te esforzás en vano. Vos, ahora boca arriba en la oscuridad, no volverás a erguirte para rodear las rodillas con los brazos y bajar la cabeza hasta más no poder, sino que, con la cabeza vuelta hacia arriba para siempre, te esforzarás en vano con tu cuento, hasta que al final oigas las palabras tocar a su fin. Cada fútil palabra un poco más cerca de la última, y con ella es el cuento de otro con vos en la oscuridad, el cuento de alguien contando un cuento con vos en la oscuridad. Y tanto mejor, a fin de cuentas. Las penas perdidas y el silencio. Y vos, como siempre has estado.